incremental. En el caso del potasio, aparentemente estoy bien, pero el mayor problema que yo tengo es el nivel de sodio. El sodio está excesivo, por lo tanto, necesitamos hacer una incorporación de al menos 11 toneladas de yeso agrícola para poder tener más o menos un balance adecuado de nutrientes. Entonces, eso es la condición del suelo y el agua. Y en base a esta información es que hemos diseñado un programa de fertilización, ¿no? Entonces, aparte de eso, complementariamente a esto hicimos una prueba de infiltración. Entonces, normalmente las pruebas de infiltración que hacemos, lo utilizamos para ver cuál es el tipo de emisor que debemos utilizar. Y ahí justamente vinimos con los estudiantes de la maestría, quienes colaboraron en la realización de este trabajo, ¿no? Y vean ustedes aquí el tema por el tema del sodio que ya vimos en el suelo, tengo 9.33 milímetros, ¿no?, de infiltración, es decir, nada. O sea, estoy hablando de milímetros, o sea, es decir, este suelo no es un suelo que infiltre con facilidad. La limitación mayor es el sodio, entonces el problema es esto, ¿no? Vean ustedes, cuando uno no tiene una buena infiltración, tenemos este problemita de que tenemos que tener, digamos, unas cintas o unas mangueras con una buena dotación de agua. Pero ojo, en este caso, ¿qué es lo que está pasando? O sea, es decir, mis emisores son mayores a lo que es la infiltración. Entonces habría que cambiar un poco esto, ¿no? O en todo caso, regar menos tiempo. O sea, o regar por pulsos, entonces esa es la alternativa que tenemos. Porque esto es una limitación y justamente a raíz de esta información, bueno, yo ya no podía hacer nada, pero a nosotros nos sirve como experiencia, digamos, hacer todo este trabajo y por qué uno debe hacer algunos cambios. 22-17, el cual fue complementado con un poquito de nitrato de potasio y nitrato de magnesio y nitrato de calcio, más nitrato de amonio, ¿no? Entonces, como bien ustedes saben, en este caso la cebolla o la variedad que estamos manejando es una variedad de las consideradas dulces, y no debe llevar nada de sulfatos. Por eso es que estamos trabajando 100% nitratos, ni siquiera urea, ¿no? Entonces, yo sé que Ángel sí está usando urea, pero al final vamos a hacer un poco el comparativo, los análisis finales para ver realmente cómo estamos saliendo en cuanto a calidad de cosecha. Entonces, también se va a hacer esa evaluación de pungencia y de análisis general de elementos, ¿no? Entonces, eso es en la primera etapa. En la segunda etapa igual continuamos con el tema del Tolifip 852-17, hay un pequeño error, 852-17, nitrato de magnesio, nitrato de calcio. Luego en la tercera etapa, aquí hubo un cambio, ¿no? En vez de 15-15-30, estamos utilizando el 12-6-40, porque el 15-15-30 se había agotado y bueno, estamos en esa etapa ahora trabajando, ¿no? Y finalmente aquí igual hemos hecho un pequeño cambio y vamos a trabajar con el 12-6-40. Entonces con eso estaríamos más o menos culminando el programa de fertilización, ¿no? Entonces vean ustedes, esto es lo básico que estamos haciendo. Yo sé que después de esto va a haber algunos ajustes que hacer en campo, porque esto es una primera experiencia, porque fue una circunstancia en que llegamos aquí y vamos a trabajar como un ECA aquí, pero lamentablemente los del consejo se fueron, entonces quedó en trabajar aquí con Ángel. Ángel dijo ya, bueno, yo apoyo y nosotros también nos pusimos de acuerdo, y es así como que nace el hecho de hacer este ensayo aquí, ¿no? Entonces, en un momento vamos a ir al campo y ahí cada quien va a dar una opinión y ahí vamos a continuar con las explicaciones. Y el otro detalle complementario era esto, ¿no? Vean ustedes, ahí tenemos el comparativo igual del productor versus lo que nosotros estamos haciendo. Él sigue un programa que el comprador, ¿no?, es el que te da la formulación, entonces él está manejando con esa formulación, y por otro lado, el programa que estamos manejando nosotros principalmente con la línea Polifip. Y vean ustedes, eso es más o menos lo que teníamos a la fecha del 31/7. Y este es uno de los grandes problemas, ¿no? Mira, esto es lo que pasa cuando uno riega mal. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar. Entonces, hay ajustes que hacer ahí, ¿no? Lamentablemente aquí ya no se pudo hacer mucho porque
era el hacer todo el cambio, ¿no? Entonces, en la próxima programación que hagamos, vamos a tener que corregir un poco eso, ¿no? Entonces, ahora, ahí cuando pregunta Francisco, ¿no? ¿Cómo está regando? ¿Cuánto tiempo? Y eso es un tema de que, lamentablemente, bajo estas circunstancias hay cosas que tenemos que controlar. Eso sí lo podemos hacer, por ejemplo, en otras circunstancias, por ejemplo, donde tengamos todo. En la Molina, por ejemplo, sí estamos controlando todo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo los caudalímetros y sé más o menos cuánto va en cada cinta, entonces sí lo puedo controlar, entonces sé cuánto es la descarga de los emisores y todo ese detalle, sí lo controlamos, el tiempo de riego, cuánto llega hasta el último gotero, cuánto tiempo estoy regando y todo ese detallito, estamos trabajando también en eso, ¿no? Hay un ensayo que está bastante simpático, estamos haciendo riego subterráneo, por ejemplo, en Papa. Y me parece muy interesante ese sistema porque ya lo incorporamos, la manguera, ya la manguera no está superficial, están incorporados, entonces de repente esa práctica con alguien de ustedes podríamos incorporar, de repente 5 centímetros abajo y eso puede ser una muy buena alternativa, ¿no? Entonces en lugar de trabajarlo así superficialmente, esa es la otra opción que podríamos hacer, pero estamos para justamente no intercambiar ideas y ver qué más podemos hacer. Pero en el caso de Papa, por ejemplo, lo que estamos haciendo en la Molina, sí veo que viene bastante bien el riego subterráneo. Con referencia, es que ahí tenemos a 3 niveles, uno superficial, uno intermedio y uno mucho más profundo. Entonces, el que está más profundo, como que la papa también se aporca y todo eso, a diferencia de la cebolla, entonces eso sí me da buen resultado. Aparentemente viene muy bien, y ya la cosecha igual va a ser el otro mes, y ahí vamos a tener datos que igual podemos compartir, ¿no? Pero aquí la importancia que tengo es esto, ¿no? O sea, cuando yo no tengo, digamos, un buen control sobre el riego o el fertirriego que estoy haciendo, lo que va a pasar es esto, ¿no? Y aquí es perder nutrientes. Ahí se pierden muchos nutrientes. Entonces, eso es lo que hay que cuantificar. Y hoy en día, el tema de los fertilizantes está tan caro y no podemos darnos el lujo de desperdiciar de ese modo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, una inquietud más, por favor, para posteriormente darle la posta a Ángel para que nos diga cómo ha hecho todas las labores de campo. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? ¿No se entendió nada? Ya me preocupé, ¿ya? ¿Sí? Sí, pero como digo, es fundamental el tema de la prueba de infiltración y todas esas labores que hay que hacer, ¿no? Ahora, el tema de la automatización, el tema del control de los emisores es algo que a veces no puedes tener tú las mangueras autocompensadas, pero no todas te funcionan igual. El tema de la nivelación es básica también, ¿no? Porque esa experiencia también lo vivimos a nivel de invernadero. Entonces, había cierta inclinación, pero por esa inclinación había cierta variación, a pesar de que eran automatizados. Entonces, no es que cuando está automatizado todo está ok, no es así tampoco, ¿no? Siempre hay problemitas. Ahora, el otro detalle que falta hacer aquí es el tema de acidular un poco la solución también, ¿no? Esa es la otra parte para evitar el tema del taponamiento de emisores que pueda haber. Entonces, hay aguas duras. Entonces, cuando hablamos de las aguas duras, ojo, necesitamos hacer el tratamiento con ácido sí o sí, ¿no? Rodich. Sí. No sé, si no hay más preguntas, vamos a darle la posta a Ángel para que nos explique un poquito más. Porque inicialmente, ojo, en este tipo de suelos también se incorpora algo de materia orgánica, un poco de yeso, ¿no? Entonces ese detallito de repente, pues... Listo. Les dejo con Ángel Gamarra, que es el dueño del... Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Ángel Gamarra, agricultor de acá en la Santilla de Paracas. Como dice el ingeniero, si bien es cierto, iniciamos un ensayo con la municipalidad y bueno, por motivos se quedó ahí, ¿no? En stand-by, y en la cual decidimos continuar con el ingeniero y con la empresa Molinos. Y ya nos adaptamos a lo que yo ya tenía, ¿no? Que son las cintas Rodrigues, ya había avanzado con las camas, todo.
en la cual nosotros sembramos de una manera empírica, yo en mi caso, yo estudio administración, más no sé mucho de campo, pero nos metimos así, ¿no? Ya hace muchos años en lo que es agricultura. Y bueno, en el tema del ingeniero a la luna, en este caso, me brindó cosas como que no tenía en mente, ¿no? Que era la prueba de filtración, que es para ver qué tipo de cintas usar o cuánto de riego no debemos de aportar al campo. Y también, si bien es cierto, tenemos conocimiento del análisis de agua y de suelo, pero más no lo aplicamos tanto, no lo aplicamos, ¿no? Nosotros en este caso. Pero ya conversando con el ingeniero veo, ¿no? Los beneficios que te da, ¿no? Ya de repente tienen nutrientes tu suelo, el agua, y ya no gastas tanto en fertilizantes, ¿no? Ahí se minimiza, ¿no? Cuáles son los nutrientes que debes usar o aplicar o agregarles más, y ya cuáles no. Eh, Nosotros trabajamos con una empresa, se llama exportadora, agroexportadora es Pardos, de Ica. Nosotros exportamos la cebolla a Europa por medio de esa empresa. Entonces, trabajamos con un programa que ellos nos brindan, ¿no? En este caso, como dice el ingeniero, ahorita estamos aplicando urea, potasio y calcio, ¿no? En esta etapa. Y con el ingeniero estamos trabajando con el Polific, el Multica y el calcio también, pero diferentes productos, ¿no? O sea, tenemos diferentes, estamos llevando el programa piloto, que es una hectárea con el ingeniero, y yo llevando mi hectárea aparte, ¿no? Con la empresa. Entonces, bueno, agradecer más que nada acá a la empresa Molinos, al ingeniero León, que creo que no está por acá, eso fue, eh, ¿no? Por esta enseñanza, porque en sí, nosotros vivimos con la planta, sí, sabemos no muchas cosas, pero de todas maneras se aprende, ¿no? Bastante del ingeniero, personas ya profesionales que saben de este rubro, y en la cual nos aportan mucho, ¿no? Agradecerle, ingeniero, y ¿no? A la empresa Molinos. Muchas gracias por todo. Bien, gracias Ángel. Un detallito más, ¿no? Vean, aquí si nosotros evaluamos, aquí la dosis que hemos aplicado en realidad es la mitad de esa dosis que estamos aplicando. Porque solo estamos aplicando, el cálculo está en base al bulbo húmedo. O sea, de esa dosificación total. Ya. De la dosificación total, en realidad lo que está entrando al campo es la mitad, nada más, la mitad de la dosis. Ojo. Si bien es cierto, este es el programa que está aquí, pero lo que está entrando al campo en realidad es la mitad de eso. Porque el 50% es el bulbo humedecido, el resto no. Yo no tengo, o sea, el cálculo se hace todo por hectárea, entonces esa es la otra parte, ¿no? Entonces, de esta dosis es la mitad lo que va, porque el 50% estoy considerando como bulbo húmedo, por si acaso. Entonces, ahí hay mucho más ahorro todavía, ¿no? Ese es el otro punto importante a considerar. Ahora, definitivamente, como digo, en este caso de trabajos hay que afinar muchas cosas, ¿no? Esto es una primera experiencia y la verdad que sí nos gusta porque estamos aprendiendo también mucho más in situ, ¿no? Porque no es fácil manejar este tipo de suelos para empezar. Entonces a la próxima de repente ya hacemos con algunos complementos más, porque por ahí también me llevé algunas muestritas así y entonces hemos analizado un poco de micorrizas. Y yo creo que ese es el otro punto que hay que sumarle a este tipo de ensayos, ¿no? El tema de los microorganismos eficientes. Yo creo que eso es fundamental para desarrollar este tipo de suelos y muchos más, ¿no? Entonces, no sé, de repente ustedes tienen alguna experiencia en eso, entonces yo sé que eso puede ayudar también, ¿no? Ahora, yo igual voy a llevarme un poco de suelo de aquí y vamos a empezar a trabajar también un poco las curiosidades a nivel de macetería para justamente colocar micorrizas y de repente hacer un poquito más de ácidos húmicos y ver esas interacciones, ¿no? Porque ese es el otro trabajo que hemos hecho igual en La Molina y veo que en el caso del apio, por ejemplo, sí nos ha dado buenos resultados, ¿no? La interacción de micorrizas más ácidos húmicos. Ahora, en el caso de la cebolla también sería interesante hacer un poco ese tipo de tratamientos y optimizar los recursos, ¿no? De eso se trata. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta más. Están... ¿Cómo fue la producción de los dos campos del ensayo que habla el joven con su muestra de usted? Ahorita lo vamos a ir a ver. Paciencia. Calma.
No, ahorita vamos, el campo está aquí. No es que por eso es que no hay resultados, ¿no? No hay resultados todavía, pero ahí está en el campo y ahí lo van a ver, van a ¿no? preguntar de repente algunas inquietudes más que tienen. O sea, lo que estamos trabajando es solo 1 hectárea y la proyección de la cosecha está para la primera quincena de octubre, ¿no? Entonces ahí de repente igual lo pueden, si hay un tiempo pueden venir o igual hacemos ahí ¿no? una evaluación y ustedes vean, ¿no? Como dije hace un momento, creo que ustedes saben mucho más que yo de la cebolla, entonces ahí pueden opinar y ver qué más podemos mejorar, ¿no? Porque este es un primer trabajo y está sujeto a algunos cambios y algunas mejoras en el futuro. ¿Está bien? ¿Alguna inquietud más, Francisco? No, pues cálmese, tampoco no se moleste, ¿no? Para la fecha que usted dice, ¿no cumplir 120 días? Sí, la primera semana de octubre. Sino que la primera semana, ahí un poco por las sales, ahí un poquito nos retrasamos en el tema del tratamiento. Entonces, cuando yo ya le decía, oye, hay que fertilizar, él me decía, no, que las sales, que... bueno, él es quien está en el día a día acá. Entonces, yo prefiero seguir lo que él decía en un principio, después ya cuando empezamos con el tema del abonamiento, y es un poquito también a mí me desfasó el tema del programa, ¿no? Entonces, creo que al 100% no lo vamos a cumplir, vamos a bajarle un poquitito. Por eso ahí hay que ver, o sea, yo prefiero esperar un poco, ver cómo viene el desarrollo del cultivo, y en base a eso vamos definiendo cuánto más colocamos. ¿Preguntas? Nada. No sé si Francisco me pregunta. A ver, diga, caballero. Actualmente nosotros trabajamos únicamente. ¿Sabes por qué digo? Porque a las cámaras donde tenemos las citas, no cosechas, no veíamos el resultado. Entonces ni los ingenieros, nada. ¿Qué hicimos? Ahí hemos traído arena del río y lo hemos escondido en las camas. Y ahí vienen unas hermosas cebollas que se llevan. No, pues es que le está cambiando pues el tipo del, como que el sustrato. No, claro, o sea, es que ahí tienes las sales, entonces estos suelos como que son excesivamente altos en sodio, entonces al colocarle un sustrato libre de sales, definitivamente va a mejorar la condición. Ese es el resultado. Hay que reducir el amonio. No, lo que tiene que manejar es el tema de las sales nutrientes, ¿no? En este caso estamos trabajando principalmente con nitratos, que es por tratarse no solo de la cebolla, sino si estuviéramos trabajando otro tipo de cultivos, la recomendación sería la misma. ¿Por qué? Porque en el suelo ya tengo exceso de sulfatos, entonces no me conviene poner otro tipo de sales nutrientes más que nitratos, que son las mejores alternativas para este tipo de suelo, ¿no? Y calcio. Yo después de la cebolla sembré quinoa. Ya. Me dio una buena quinoa. No, la quinoa es un cultivo que también tolera las sales, ¿no? Yo trabajé quinoa igual en Cañete, en Arequipa y no tuvimos buenos datos. Porque hay partes que son arcillosas, los campos. Hay partes son ya, perfecto. No, entonces, mira, en esos casos lo que hay que hacer es, digamos, hacer arados muy profundos, o en todo caso subsolar los suelos, porque esas capas, justamente ayer en una visita de campo lo logramos ver, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo arena y aquí tengo una capa de limo o de arcilla, entonces a eso me limita, por ejemplo, la conductividad hidráulica del agua, entonces el bulbo empieza a ensancharse, entonces hay que romper eso. Entonces eso se rompe con el riego, entonces eso es un temita que hay que verlo ya in situ, ¿no? Entonces, y cada campo es diferente. Por esa razón, o sea, la mejor opción es subsolarlo todo el campo. Entonces, cuando le pases el subsolador, que es un arado profundo de hasta 50 centímetros, entonces todo eso se rompe y el proceso es mucho más interesante. Pero ¿qué sucede, ingeniero? Yo lo hice eso y las sales están abajo de nuevo, salen encima. Bueno, esa es la otra parte, ¿no? Porque
Cuando ayer justamente hablábamos de ese tema, o sea, el tema del drenaje casi nadie está manejando. Porque uno puede manejar, o sea, superficialmente las sales y dice, no, pero si no hay el drenaje, ¿qué hacemos? Tiene que haber el drenaje. Y eso va a pasar, ¿no? En todos los campos, porque si bien es cierto, el sodio y el cloro se lava fácil, pero cuando dejamos de regar, esas sales suben por capilaridad. Es normal. Y es lo que hacía aquí Ángel, ¿no? Primero regaba, aparecían las costras, ¿no? Los limpiaba, ¿no? Entonces, esa es la primera labor que él hizo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. No hay otra opción porque no tenemos drenaje. Si tuviéramos un buen sistema de drenaje, le metemos harta agua hasta saciar y las sales se van. Pero en este caso, lo único que estamos haciendo con los riegos es simplemente alejar las sales como el sodio y el cloro y nada más. No estamos haciendo otra cosa, ¿no? Pero si hubiera un buen drenaje y colocamos agua de buena calidad, chao sales. El cloro, el sodio se lava fácil. El boro se lava fácil. Pero, o sea, en estas circunstancias no hay drenajes. Y esa es la mayor limitación que tienen estos suelos. No, y eso es a nivel nacional, ¿ah? No solo aquí, es en todas partes. No, no solo aquí, pero en otras zonas también pasa lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, en la zona del Pedregal igual hay muchos suelos que se salinizan y no hay drenajes. El problema es eso, ¿no? O sea, hablamos de riego, pero no hablamos de drenaje. Entonces necesitamos tener los drenajes. Entonces ese es un punto fundamental a tratar, ¿no? Y aquí, como dije, ¿no? O sea, estamos en una zona desértica, donde hay escasez de agua. Y si las aguas que tenemos tampoco no son las mejores. Entonces ahí hay problemas, ¿no? Entonces no nos queda otra que convivir con esas condiciones, nada más, ¿no? Pero ojalá pues que en un futuro las condiciones mejoren, pero cada vez es más difícil producir alimentos por esas restricciones que hay. Porque aquí en las Antillas se dividieron dos campos. ¿Qué sucede? Las acá no pudieron hacer agricultura. Y allá sí, porque era muy dulce. Pero esa napa, ¿no? Como queda ahí nomás y allá viendo en parte del Cerro Colorado, está llenecito de sales, pero sal y agua dulce. Sí, pues por eso es que aquí tienes agua de 2, pero en otros pozos tienes agua de 4, de 5, de 6. Entonces, ahí es más complicado. No, es como que la vez pasada igual visité un fundo en el norte chico. Estaban haciendo palto en un campo de duna y las plantas no crecen. Y yo les pregunto, oiga, ingeniero, a ver, ¿tienes análisis de suelo de agua? No. Entonces, ¿cómo haces palto si no tienes análisis de suelo y de agua? Entonces, yo ya por mi cuenta me traje una muestra de agua y el problema era sodio. El agua era buena, tenía 0.8 de sales, pero de sodio tenía, ¿cuánto? 4.65 miliequivalentes. Un RAS más de 6. Imposible, pues no se puede hacer palto con esa calidad de agua, ¿no? Entonces, por eso los análisis son importantes, ¿no? Nos ayudan a tomar decisiones. Ayudan, igual, ayudan para lixiviarse. Pero están condicionados al riego, entonces. Claro que sí. Es que aquí simplemente lo que estamos haciendo es alejar un poquito más las sales. O sea, los dispersantes te ayudan a eso, ¿no? A dispersar las sales y que se muevan un poco más abajo. Pero Necesitas un mayor volumen de agua. Sí, pues, pero es que y agua permanente. El asunto es que el agua esté ahí, frenando que esas sales no vuelvan por capilaridad. Eso es lo que hay que hacer, o sea, hay que mantener siempre el bulbo. Pero en este caso no podrían hacer. No se puede, no se puede, porque eso vuelve. Por eso es que cuando empezamos el proyecto, Ángel regaba, se aparecían las costras, limpiaba las costras, y otra vez regar, volvía a las costras y de ese modo, ¿no? Eso fue el trabajo que se hizo. Ahora, se incorporan enmiendas orgánicas, eso ayuda, sí. Pero también ahí hay que ver un poquito el tema de la calidad de las enmiendas, ¿no? Porque igual las enmiendas orgánicas, sobre todo los estiércoles de vaca, al menos esas traen niveles muy altos de cloro y de sodio.
¿no? Eso, por ejemplo, igual, otra experiencia en la zona del Santa Rita de Siguas, allí en Arequipa, hace 2 semanas creo que andábamos por allá. Entonces había un campo de maíz. Entonces igual, de ahí problema de sodio muy serio. Ellos siguen incorporando todo el estiércol del establo, pero tiene alto sodio y cloro, porque le dan sal a las vacas. Entonces es un problema, pues. Entonces eso a veces, en vez de ser ventajoso, es perjudicial, ¿no? Pero viendo los análisis, igual veo que tienen niveles altos de nitratos. Entonces ahí hay que ver un poco simplemente el mejoramiento de las condiciones del suelo, sobre todo por el tema del sodio. El sodio es, digamos, la sal más complicada que hay, ¿no? Porque te destruye toda la estructura del suelo y te limita la infiltración del agua. Entonces el mayor problema es eso. Entonces hay que tratar de aplicar niveles más altos de calcio. En este caso sería ya el sulfato de calcio, yeso, y con eso mejorar la condición. Es lo que queda, o sea, tratar de balancear un poquito más el balance calcio-sodio. Entonces eso es lo que hay que hacer. Pero como digo, todo está en base al análisis de suelos. Pero para este suelo, ¿usted recomienda incorporación de materia orgánica guano ¿Sí? o líquida? Mira, el líquido, por eso, ahí hay que ver un poco los análisis, pero yo he estado trabajando últimamente con ácidos húmicos. Entonces, sí, de leonardita. Entonces, mira, en vez de aplicar 5 toneladas, aplicaba 500 kilos. Los resultados son iguales. Entonces, por ese lado creo que es también una posibilidad que hay que ver. 500 kilos de ácidos químicos. Sí, por hectárea. ¿Y eso qué? ¿Cómo lo aplicó? No es granulado, no es líquido, es granulado. ¿No? Entonces, podía colocarlo como fondo. ¿No? Entonces, eso es válido también. No es tema de ensayar, como digo, ¿no? Entonces, si a eso, como dije también, o sea, le sumamos un poquito el tema de los microorganismos, creo que también cada quien cumple un rol. ¿En raíces no utilizar? Bueno, también puedes usar, ahí hay que ver. ¿Tiene algún análisis de, o sea, habrá tomado fotos de raíces? Ahí pasó. No, aquí tengo, hay uno que está ligerito, pero si no, podemos verlo ahora mismo, ¿no? Ahí en campo, ¿no? Y esta es una foto que tomamos, ¿no? Del productor y la de Molinos. A la fecha, a ver. Este creo que es el 30 de julio. Ya, pero ahorita ya el campo está así, ¿no? Esa es la foto del lunes, creo, o del martes. ¿No? Y ahorita vamos a ver, ¿no? Para que ya. Listo. Una última consulta. Con el tema de los ácidos químicos, ¿usted recomendaría, usted ha ido a visitar nuestros campos, ¿no? ¿Cómo recomendaría las aplicaciones de eso? Mira, ahí en las camas de fondo. Pero, o sea, ¿cuánta cantidad, más o menos? No, mira, como te digo, a mí me resulta 500 kilos, pero la ficha decía 300. 300 me queda corto, pero con 500 estoy más tranquilo. Por hectárea. Ahora, repito, esa dosis teóricamente es en la cama, ¿no? Tú el área lo tienes que calcular en la cama, no el fondo del surco, eso no manda. Entonces, pues, ahí te sale la mitad, pues, como que lo hice acá. El bulbo húmedo, todo es bulbo húmedo acá. Lo que está ahí en el fondo del surco, eso no cuenta. Lo que me interesa es el bulbo húmedo. Entonces, cuando hicimos las mediciones, 50-50, ya listo, ¿no? Y todo el cálculo fue así. Y la dosificación de la fertilización, igual, o sea, si bien es cierto, aquí aparece como que, ¿dónde está? Disculpa. Aquí aparece, está aquí, pero en realidad lo que estamos aplicando al campo es la mitad de esa dosis. Porque esa es la dosis por hectárea. En nitrógeno, no, la mitad, pues 132, 116, ¿no? Es lo que está entrando en realidad, ¿no? Entonces la mitad de esa dosis, porque este está calculado por hectárea. Entonces lo que estamos manejando es el 50% de la hectárea teórico.
porque ese es el área que ocupan las camas, entonces todo el cálculo está hecho así. Bulbo húmedo. ¿Ok? Pero ustedes, ¿cómo están aplicando? Dosis más altas, ¿no? Él tiene el doble, creo que de lo que yo tengo. Pues es un tema de interpretación, ¿ok? Listo, vamos al campo.